correspondería en primer lugar que haga uso de la palabra la representación de las presuntas víctimas, para lo cual le doy la palabra al doctor Ramiro Valdivia. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, haremos la presentación, lo dividiremos en 4 partes. En una primera parte vamos a hablar sobre la importancia del caso, en una segunda sobre los antecedentes, una tercera sobre los hechos y a la par vamos a hacer un análisis jurídico y finalmente vamos a hacer algunas reflexiones sobre las reparaciones. En relación a la importancia del caso, el día de ayer escuchamos a una de las víctimas que fuera destituido, que mencionaba que su señora esposa se había tomado la catedral de la ciudad de Quito. Y de alguna manera, a nosotros que vivimos en el Ecuador, esa experiencia del rompimiento constitucional nos hizo revivir qué es lo que estaba pasando en el Ecuador en aquellos momentos donde todo comenzó con la destitución del Tribunal Constitucional. No solamente era la señora esposa de la víctima, sino que eran miles de ecuatorianos, miles de quiteños que no solo se tomaron la catedral, sino que se tomaron el edificio del Ministerio de Bienestar Social, se tomaron la Corte Suprema de Justicia, se tomaron el edificio del Tribunal Constitucional y se tomaron las plazas de Quito hasta que el día 20 de abril se destituyó, tuvo que salir el presidente de la República en un helicóptero porque estaban a punto de tomarse el Palacio Presidencial. El perito Despuy, con mucha razón, dijo que cuando se violan los derechos y se saca a toda una corte, las consecuencias son de una crisis sin imaginarse lo que puede suceder. Y efectivamente eso sucedió. Después del Tribunal Constitucional fue el Tribunal Supremo Electoral, después fue la Corte Suprema de Justicia y finalmente acabó siendo el presidente de la República destituido. Todo por mayorías parlamentarias, señores magistrados, todo por mayorías parlamentarias. La importancia de este caso no solamente es para el Ecuador, sino por la región, porque de alguna manera, como dijo el relator Despuy, este caso refleja lo que sucede cuando se violan los derechos de toda una corte. Y esto es un llamado de atención a todos los países de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Ya hemos escuchado de alguna manera el perito Despuy y también la víctima contaron y efectivamente sucedió. En noviembre del año 2004, una mayoría parlamentaria estuvo a punto de iniciar un juicio político contra el presidente de la República. Que seguramente si es que el presidente no hacía una nueva mayoría, posiblemente tendríamos aquí al presidente denunciando la violación de derechos. El presidente de la República hace un pacto político para hacer una nueva mayoría y el pacto político consistía en 2 cosas. La una, evitar el juicio político al presidente y la otra, traer a un expresidente que tenía orden de prisión y que todavía está en la República de Panamá y no puede regresar al Ecuador. Ese era el pacto político. Y para hacer esto tenían que destituir a una Corte Suprema que había ordenado la prisión preventiva y para que la destitución de la Corte Suprema pueda ser efectiva y no pueda ser controlado, tenían que destituir al Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional, que a contrario de lo que dijo el perito del Estado, tenía la capacidad de controlar la constitucionalidad de los actos del poder público, era un primer obstáculo que había que hacerlo a un lado. Y efectivamente eso sucedió. En la reunión del 24 de noviembre del año 2004, el Congreso discute la destitución de la forma de destituir al Tribunal Constitucional y los diputados de minoría dicen la única forma de acuerdo con la Constitución es a través de un juicio político. Esa tarde del 24 les citan a los vocales para que concurran al juicio político el 1 de diciembre. Sin embargo, el día 25 de noviembre, en la reunión del 25 de noviembre, sin que conste en el orden del día, porque el orden del día tenía 2 aspectos, que era, 1, nombrar al vicepresidente del Congreso, 2, nombrar a otras dignidades al vicepresidente del Congreso Nacional. No constaba en el orden del día que iban a destituir a los magistrados. Si ustedes leen las actas, que yo creo que es un documento público con plena validez de prueba y que está adjuntado al proceso, ustedes verán en las actas que lo primero que se hace en esa discusión es tratar de cambiar el orden del día. El presidente de la Asamblea dice, eso no se puede hacer, tenemos que hacer lo que está designado en la convocatoria.
Como el presidente es un obstáculo, lo primero que hace la mayoría es destituirle al presidente de la presidencia de la reunión del Congreso Nacional. Y el segundo acto es precisamente mocionar mediante una resolución la destitución de los vocales bajo el pretexto de que habían sido elegidos o nominados de forma ilegal. Y esto es curioso porque es el mismo Congreso que les nomina. Y se dice que era por las ternas. Y dos de los representantes, que era precisamente el testigo que testificó aquí y otro más, habían sido elegidos sin ternas, porque así decía la Constitución, por el mismo Congreso Nacional. Es decir, que ni siquiera el argumento de la ilegalidad funcionaba. Ayer el juez Vigo Bros preguntaba si es que la Asamblea puede corregir su propio acto. No puede, según la ley ecuatoriana. Según la ley según el código, la ley de régimen administrativo del Ecuador, la única forma de enmendar un acto que genera derechos subjetivos, como era el caso de la designación de los vocales, era a través de un juicio de lesividad ante el contencioso administrativo. Si querían enmendar, tenía el Congreso que comparecer ante el juez contencioso administrativo y que declare la ilegalidad del acto. De lo contrario, no se podía. Pasa esto, se destituye a los mediante resolución. El día 1 de diciembre, el día del juicio político, en ese día hay 6 mociones que se habían presentado casi un año antes. Ayer el presidente de la Corte preguntaba con mucha razón si es que los plazos que estaban en la ley de la función legislativa se habían cumplido. Y no se habían cumplido. Según la ley del sistema legislativo, un juicio político tiene que tener un trámite previo. En ese trámite previo, después de 5 días, tiene que presentar la moción ante el Pleno de la Asamblea, ante el Pleno del Congreso. Esa moción no se presentó dentro de los 5 días y, de acuerdo a la ley, si es que la moción no se presenta, se entiende que ya no se puede realizar el juicio político. Pierde la posibilidad de que se haga el juicio político. Y sin embargo, después de casi un año después de esas resoluciones y de esos intentos de juicio político, les llaman a los vocales al juicio político. ¿Por qué razón les llaman al juicio político? Les llaman por 2 resoluciones de carácter constitucional. El uno tiene que ver con un 14º, que era una remuneración adicional que había aprobado el Congreso y que el ministro del presidente de aquella época había impugnado la constitucionalidad de ese acto bajo el argumento de que cuando se tiene que ver con presupuestos públicos, se tiene que escuchar al Ejecutivo, que es el órgano que se encarga de la administración del presupuesto. Por la forma se declara la inconstitucionalidad y le dicen, ok, señor presidente, escuchemos al Ejecutivo para que opine, y se declara la inconstitucionalidad. El otro tiene que ver con el método de Hunt. Un diputado había dicho que el mejor método para garantizar el derecho de las minorías era el método de Hunt, y de eso se resuelve. Podemos estar en contra o no, pero eran 2 resoluciones de carácter jurisdiccional constitucional. El perito Despuy, tanto en sus informes como acá, ha mencionado con absoluta claridad que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de legalidad, ni tampoco es un tribunal de alzada constitucional de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Se atribuyó eso. Además, el artículo 245 de la Constitución establece con claridad un principio que aquí el perito Despuy lo dijo con mucha claridad, que es este principio de la inmunidad por sus votos. Y efectivamente el 245 dice, los vocales no serán responsables por los votos en su actividad jurisdiccional. A pesar de eso, se les declaró, se les hizo el juicio político. Las 6 mociones, en esa sesión, se le acumulan en una sola. Según la ley, tenía que haber, por cada moción, tenía que haber un alegato, y por cada moción, los vocales tenían que defenderse. Esas 6 mociones se acumulan en una sola, para que se note la arbitrariedad. Y después de eso, después de argumentar lo paradójico del asunto, y además demostraba la fragilidad de la mayoría parlamentaria, es que no se logran los votos. No se logran los votos, y de acuerdo con la ley, se termina el juicio con la votación. ¿Cuál es la consecuencia jurídica del juicio? Que termina, que se da una especie de sentencia absolutoria. Según la ley y el reglamento ecuatoriano, se podía rectificar los votos esa misma reunión o la siguiente reunión. La siguiente reunión se produce al día siguiente, el día 2 de diciembre. El 2 de diciembre no se pide la rectificación de los votos. Lo que quiere decir que el caso y la resolución del juicio político tiene el mismo efecto de cosa juzgada.
Es decir, se terminó el juicio político. Por eso, con razón, el perito Despuy dijo que cuando el 8 de diciembre el presidente de la República llamó a un juicio, a un periodo extraordinario, uno, con el objeto de votar en relación al juicio político, y dos, de resolver la situación de la función judicial, esa convocatoria por sí sola era inconstitucional. De acuerdo a la Constitución de esa época, el presidente de la República no tenía ninguna atribución parlamentaria para hacer algún tipo de relación en la interpelación. Sin embargo, llamó a juicio político. Cuando llama a juicio político para votar, por eso el perito Despuy dijo, se provocó el efecto del ne bis in idem. Por eso esta defensa está diciendo, ¿cómo se valora esos tres hechos? Una resolución el 24, un juicio el 1 de diciembre, otro el 8 de diciembre. La única herramienta que tenemos para valorar esos tres hechos es el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta defensa está sosteniendo que hubo tres juicios a la luz del artículo 8. El primero, extremadamente arbitrario, mediante resolución, sin motivación, sin notificación. El segundo es el juicio político, en donde hay vicios de procedimiento y donde no hay una auténtica motivación ni tampoco se cumplen los requisitos del artículo 8.2. Y el tercero es que se viola el principio del ne bis in idem. La pregunta es, ¿había un tribunal imparcial, independiente y competente? Y la respuesta es absolutamente no. Si uno ve los estándares de imparcialidad, de acuerdo a la observación 32 de Naciones Unidas, o a los informes de Naciones Unidas, o a los mismos precedentes que esta ilustre Corte ha expedido, se va a dar cuenta que la Corte, el Parlamento tenía un juicio preconcebido. Había un interés de la mayoría política, por lo tanto estaba resuelto con anterioridad la destitución y el juicio político, por lo tanto no había la mínima condición de que exista un juicio político. Había dos preocupaciones ayer de los dos magistrados de esta Corte en relación a si el juicio político podría tener las garantías del debido proceso. Yo creería que efectivamente ojalá llegue el momento en donde se diga que el juicio político no es el mecanismo para garantizar el debido proceso en relación a sanciones disciplinarias a una alta Corte de Justicia. Una alta Corte de Justicia tiene que tener la mayor garantía posible para garantizar su independencia. Y eso es precisamente lo que se está pidiendo acá, un precedente en ese sentido. Si por lo menos no se dice que el juicio político no es el mecanismo adecuado, que se insista, como dijo el perito Despuy, que por lo menos en los países donde exista se tiene que respetar, aunque sea difícilmente hacerlo, se tiene que respetar las garantías del debido proceso. ¿Qué más se violó en estos actos que estamos viendo ahorita? El principio de legalidad. ¿Es una causal el resolver? No es una el llamar a unos jueces por ilegalidad en los cargos o por las resoluciones que se han hecho, no hay causal. ¿Había causal en ese momento en Ecuador? No había causal. Se viola el principio de legalidad. Nosotros también estamos sosteniendo que se viola el principio de igualdad en dos dimensiones. Una en las garantías y otra acá. ¿Cómo se explica que dos vocales sigan siendo vocales a pesar de que son ilegalmente nombrados y a pesar de que son juzgados? Simplemente porque esos vocales tenían afinidad política con la mayoría parlamentaria. Si una mayoría parlamentaria resuelve en función de la afinidad política y perjudica a un grupo y no a otro, eso se llama discriminación, y en ese sentido hubo discriminación. Y finalmente estamos diciendo que se violan los derechos políticos en el sentido de que no solamente es el acceso a una función pública, sino también a la permanencia. En la Constitución de esa época se establecía que el derecho político a la función pública era también permanecer en sus cargos. Y esto estamos pidiendo a la Honorable Corte que interprete el artículo 29 y que establezca el estándar nacional que teníamos en aquella época. Se viola también por atentar contra la estabilidad de la función judicial y no garantizar la permanencia de esos. La pregunta es acá después, ¿qué sucede después de todas estas arbitrariedades? ¿Qué recursos jurídicos tenían los vocales de aquella época para tratar de enmendar esta arbitrariedad? Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 2 de diciembre de 2004, el doctor Ceballos, el doctor Camba, el doctor Zavala, el doctor Rojas y el doctor Terán interponen acciones de amparo constitucional en contra de la resolución del Congreso Nacional de 25 de noviembre. Inmediatamente después de que fueron absueltos del juicio político el 1 de diciembre.
apenas presentan los recursos de amparo constitucional, el juez, por ejemplo, en el caso del doctor Ceballos, califica la demanda y ordena la suspensión de la resolución del Congreso, y me permito citar una parte de esa resolución. La demanda de recurso de amparo constitucional es clara y reúne los demás requisitos de la ley. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Control Constitucional, se dispone la suspensión de manera inmediata de los actos jurídicos de la resolución parlamentaria. En la misma fecha, señores jueces, el Tribunal Constitucional, que reemplazó a los vocales víctimas en el presente caso, toma una resolución en la cual se les impide el acceso al amparo constitucional. Y nuevamente, con su venia, me permito leer un extracto de esa resolución. El Tribunal Constitucional, en la petición formulada por el señor Presidente de la República, por lo cual solicita la intervención del Tribunal Constitucional para impedir que los jueces de instancia acepten el trámite de acciones de amparo constitucional en contra de la resolución parlamentaria 25-160, violando todo principio constitucional y legal, así como las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, en base a lo previsto en el artículo 277 de la Constitución, etcétera, determina que cualquier recurso de amparo que se presente ante los juzgados del país relacionado con la referida resolución de los jueces debe ser rechazado. En el mismo sentido, jueces que formaban parte de ese tribunal, como el doctor Víctor Hugo Sicuret, se presentaba ante la prensa nacional y decía, en un caso que le iba a llegar que había potencialidad de que llegue a su conocimiento, decía ante la prensa que en nombre del Tribunal Constitucional y del Congreso y del Gobierno Nacional, las resoluciones del Congreso Nacional eran legales. Víctor Hugo Sicuret era a la vez asesor del Presidente de la República mientras era vocal del Tribunal Constitucional. Pero las irregularidades con respecto a las garantías no terminan ahí. El 7 de diciembre de 2004 comparece el diputado Luis Almeida, de la mayoría parlamentaria, ante los jueces, por escrito, ante los jueces que conocían los recursos de amparo constitucional, exactamente con un escrito que tiene el mismo contenido del que me voy a permitir hacer referencia. Por los antecedentes expuestos, solicito de forma inmediata la revocatoria del auto de 3 de diciembre de 2004 y que se inhiba de continuar el conocimiento de la acción propuesta y pasen los autos a conocimiento del Tribunal Constitucional, so pena que su conducta se encuentre inmersa en el delito del título 3 del capítulo 6 del prevaricato, artículo 277 y subsiguientes del Código Sustantivo Penal. Señor juez, advierto a usted que de continuar con el trámite y conocimiento del recurso de amparo constitucional propuesto por el doctor, en este caso Miguel Camba Campos, vocal del Tribunal Constitucional, y de no atender mi solicitud, ejerceré las acciones penales que me asiste por ser parte afectada y requeriré se inicie la respectiva instrucción fiscal y se dicte auto de prisión preventiva en su contra. Esto es una amenaza en contra del juez por parte de un miembro de una mayoría parlamentaria que acaba de destituir a las altas cortes de justicia del país y que por supuesto tenía el poder político para llevar a término estas amenazas. Entonces, señores magistrados, los vocales del Tribunal Constitucional no contaban con un recurso rápido, efectivo y sencillo a la luz del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos por dos razones. Primero, en cuanto al recurso de amparo, como acabamos de escuchar, no tenían posibilidades reales de tener una resolución favorable de los jueces de instancia luego de haber sido instruidos por el Tribunal Constitucional y haber sido amenazados por miembros del Congreso Nacional. Y en segundo lugar, porque si apelaban esas resoluciones que en efecto fueron contrarias, hubiesen llegado en apelación al propio Tribunal Constitucional que lo reemplazaba. Es decir, ese Tribunal Constitucional, al aceptar las demandas de amparo, se hubiese autodestituido. En segundo lugar, señores magistrados, respecto a esta resolución que leí del Tribunal Constitucional, decía el tribunal que se podía interponer la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad no es un recurso sencillo, requiere de 1000 firmas o el apoyo del defensor del pueblo, pero además es conocido por el mismo Tribunal Constitucional que nuevamente, si es que aceptase el recurso,
se hubiese autodestituido. Por tanto, se viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con respecto al artículo 24, señores magistrados, la resolución del 2 de diciembre niega a los magistrados del Tribunal Constitucional el acceso al recurso de amparo, pero únicamente a ellos. Es decir, cualquier otra persona que pudiese ser afectada por una resolución del Congreso podía acudir, o por lo menos no estaba prohibida por esta resolución de acudir a los órganos jurisdiccionales de protección y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, los vocales magistrados no podían. Esa es una distinción arbitraria a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana del artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención, prohibición de no discriminación. Señores magistrados, además, la separación de los magistrados viola el artículo 23 de la Convención Americana, y queremos hacer referencia a que el artículo 23 de la Convención Americana es textualmente el mismo artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en especial el artículo 23C en relación al 25C del pacto. ¿Cómo ha interpretado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ese artículo 25C, que es el mismo 23C de la Convención Americana? En casos como Abdoulaye Massou versus Camerún, Enrique Chira Vargas versus Perú y Adrien Mundio Bustio versus el Congo, y sobre todo Mikhail Ivanovich Pastrú versus Bielorrusia, que trata de la destitución de un juez, donde el comité ha interpretado que la remoción ilegal, inconstitucional de un juez de su cargo público viola su derecho al acceso en condiciones de igualdad al ejercicio de la función pública y por tanto sus derechos políticos. Pero además, como lo sostiene el comité y como esperamos que lo sostenga esta Corte, los jueces tienen, además de los demás funcionarios públicos que tienen garantía de inamovilidad, deben tener una garantía reforzada de inamovilidad, una especial garantía para que ellos puedan mantener su independencia interna y externa en el ejercicio de sus funciones. El Estado ecuatoriano solicitó a esta Corte que tome de forma diferente o por separado el artículo 1.1 y 2, incluso cuando se allana, no reconoce la violación de esos artículos. La jurisprudencia de esta Corte, desde su primer caso contencioso, Velázquez Rodríguez y en adelante, ha tomado mucho del proyecto de responsabilidad internacional del Comité de Derecho Internacional de Naciones Unidas, sobre todo en cuanto a los elementos de la responsabilidad internacional. Y un elemento fundamental para imputar a un Estado de la violación de derechos humanos o de la responsabilidad internacional es el incumplimiento de una obligación. El artículo 1.1 y 2 no contienen derechos, sino obligaciones de los Estados que van en conexión con los derechos. El artículo 1.1 consagra las obligaciones de respeto y garantía. Dos obligaciones que fueron violadas por el Estado. En primer lugar, porque quienes les juzgaron, sin que exista ley previa, sin que exista procedimiento y sin que exista causales, fue el Congreso Nacional. Es decir, incumplió la obligación negativa de abstenerse de violar los derechos humanos de los magistrados. Pero además, señores magistrados, se incumplió la obligación de garantía en el momento que las instancias judiciales no proveyeron de recursos adecuados y efectivos a los ex magistrados para que puedan solicitar reparaciones y en todo caso la remediación de la violación que habían sufrido por parte del Congreso Nacional. Pero además hay una violación del artículo 2 que ha sido reconocida por el Estado en sus escritos y incluso por el perito propuesto. Se cambia de constitución porque la constitución vigente en el momento de los hechos no era adecuada para garantizar la independencia judicial. Lo reconoció el perito Juan Montaña cuando dijo el cambio de Tribunal Constitucional a Corte Constitucional implicaba también aumentar las garantías de independencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué se hizo eso? Porque en el momento de los hechos no existían esas garantías. Es decir, en el momento en que esta Corte tiene que juzgar la violación del artículo 2, que es el momento de los hechos, no existían las garantías de independencia judicial, no existía un procedimiento ni unas causales de destitución adecuadas.
pero en donde sí tiene que proyectarse esta Corte al momento de los hechos, al momento actual, es para determinar las garantías de no repetición, señores magistrados. ¿Para qué hacer una garantía de no repetición? Porque cuando nos presentamos a un procedimiento como este, hay muchas violaciones detrás que realmente no llegan a los oídos de esta Corte. Y 10 años más tarde del procedimiento, lo que esperamos, quienes litigamos y quienes creemos en el sistema interamericano, es que ese sistema va a generar cambios, no solamente que va a declarar derechos violados de personas o de hechos que se cometieron hace 10 años, sino que va a ayudar a que el sistema jurídico interno del país progrese. Y la pregunta es, cuando tenemos que determinar garantías de no repeticiones, ¿qué es lo que está pasando ahora en Ecuador? Y si realmente ese cambio del que también nos han hablado los peritos del Estado acerca de la Constitución de 2008 ha sido un cambio real en cuanto a independencia de la judicatura en Ecuador. Y lamentablemente, señores magistrados, no es así. Lamentablemente, aunque las normas hayan cambiado, las prácticas no han cambiado. Y solo después del Tribunal Constitucional, que fue destituido y que son los hechos del presente caso, se destituyó al Tribunal Constitucional inmediatamente posterior, elegido en 2005, se destituyó al Tribunal Constitucional elegido en 2006, inmediatamente un año después, para ser reemplazado por el Tribunal Constitucional, que hasta hace poco se autodenominó Corte Constitucional de Transición. Y además un proceso que la Veeduría Internacional, encabezada por el juez Baltasar Garzón, determinó que había tenido varias fallas en cuanto a la independencia judicial. Señores jueces, obviamente ustedes no pueden analizar los hechos actuales, pero sí pueden ver la importancia de establecer estándares claros dentro de la jurisprudencia, estándares que serán de cumplimiento obligatorio y que los exigiremos que se cumplan dentro del Estado. Las demás reparaciones, honorables magistrados, las pueden ver en el escrito de solicitudes, pruebas y argumentos, materiales y inmateriales. Pero sobre todo, señores magistrados, queremos dejarles con una idea que el perito de SPUY hizo referencia ayer. No se dieron estos cambios porque existía crisis en Ecuador, como lo quieren hacer ver los representantes del Estado. La crisis se dio porque se dieron la violación de los derechos humanos de los vocales del Tribunal Constitucional y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y a raíz de eso, señores magistrados, que no es una cosa nueva en el Ecuador, no es una cosa nueva que se destituyan a los jueces de una Corte Suprema, de un Tribunal Constitucional. Lo que sí fue nuevo fue lo que pasó a continuación. Cientos de miles de personas en las calles, señores magistrados, de toda tendencia política, exigiendo el respeto del Estado de Derecho, siendo reprimidos todos los días de forma sistemática. Señores magistrados, toda la lucha de esas personas por defender la democracia, por defender el Estado de Derecho, también se merece tener una sentencia sobre este caso que dé luz de esa lucha mediante estándares internacionales claros y que nos ayuden al Estado, a la sociedad civil ecuatoriana a impulsar la reforma judicial y la búsqueda de una justicia independiente que se merece el Estado de Derecho. Pero además nos tiene que ayudar a que no existe impunidad por hechos como este, señores magistrados. Y si bien la investigación y sanción de responsables en materia penal no le hemos solicitado, no queremos ese tipo de búsqueda de la verdad y de no impunidad. Lo que sí queremos, señores magistrados, es que la repetición del pago que se vaya a hacer se pase a los diputados que votaron por las resoluciones. Para nosotros es importante que uno de los estándares que se avance en cuanto a reparaciones es que esta Corte, en casos que no tienen que ver con la búsqueda de justicia penal, se avance en sanciones administrativas o de otra índole en contra de los funcionarios que generaron las violaciones de derechos humanos, y en este caso en concreto es la repetición, la cual lamentablemente, señores magistrados, en el Estado de Ecuador se está impulsando una ley por parte del Congreso Nacional para que los diputados queden exentos, para que ellos tengan inmunidad en cuanto a el derecho a la repetición del Estado, lo cual nos parece atroz. Señores magistrados, la sentencia de este caso y del caso Quintana Coello
van a darle voz a las personas que en esos días defendieron la democracia, las personas que fallecieron en esas manifestaciones, que fueron heridas, que fueron reprimidas brutalmente en las manifestaciones y que lamentablemente su voz no será escuchada. Señores magistrados, agradecemos la oportunidad de haber comparecido ante esta Corte y para resumir nuestra intervención, esperamos que la resolución de este tribunal ayude a cerrar esta gran herida que se generó en la democracia ecuatoriana en el 2004 y que de una vez por todas podamos avanzar en cuanto a la constitución de un real Estado de justicia y derechos humanos, como lo dice la Constitución de 2008 en Ecuador, sobre todo en cuanto a las prácticas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Cordero, doctor Ramiro Ávila, por el alegato oral expuesto, y corresponde darle la palabra a la representación del Estado para que formule lo propio. No sé quién de los dos haría la representación, doctor Carlos Espín. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Como primer punto, quisiéramos, y aprovechando el alegato, en este caso de los representantes de las víctimas, poner calma sobre el tema del juicio político, que nos decía que hasta cuándo, como una herramienta retórica, hasta cuándo se terminará esto. Leyendo brevemente la primera parte del artículo 431 de la Constitución con respecto a la Corte Constitucional, que nos dice que los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Considero que es pertinente haber leído esta norma, puesto que pone de manifiesto cómo se garantiza la independencia de este alto tribunal a través de la eliminación del juicio político, que es un alto estándar que se ha logrado en Ecuador. Asimismo, con relación a aquello que fue parte de sus alegaciones, nosotros debemos decir que el Estado considera que ya no está en discusión dentro de este proceso las garantías al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad, sobre el cual están montados los argumentos que hoy nos han expuesto, así como aquellos peritajes que fueron actuados ayer por el doctor Leandro Despuy o aquel que fue remitido vía affidavit por el doctor Alejandro Ponce. Puesto que el Estado ecuatoriano, como muestra de la buena fe procesal con la que ha litigado ante este sistema interamericano, realizó un reconocimiento parcial en apego al artículo 62 del reglamento de la Corte sobre el artículo 8, 9 y 25 de la Convención Americana en el contexto que fuera ayer debidamente reseñado. En tal sentido, el Estado ecuatoriano, que en su momento planteó excepciones preliminares y las presuntas víctimas no las contestaron de forma adecuada, como en su momento lo señaló la Honorable Corte Interamericana, puesto que no se centraron en la esencia misma de las excepciones preliminares, sino en temas de fondo, no se pronunciará al respecto ya en sus alegatos, centrándose en el análisis de las recomendaciones hechas por la CIDH en su informe de fondo, el pronunciamiento sobre los artículos que estarían desde la perspectiva del Estado en discusión, es decir, el artículo 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señores magistrados, previo a observar las recomendaciones de la CIDH, el Estado tiene que objetar en esta audiencia, y con la finalidad de que ustedes puedan valorarlo posteriormente, que el peritaje desarrollado ayer en la tarde por el doctor Alejandro Despuy, quien hizo gala de su criterio y relato sobre los hechos que presuntamente se habrían desarrollado en Ecuador, calificó las acciones del Estado, las mismas que supo referir si eran o no violatorias, por lo que el Estado considera que esa no fue la función para la cual fue citado a declarar ante este tribunal. Es más, se hizo gala de que no mostró ni objetividad ni imparcialidad, puesto que hizo, o no hizo más bien, un análisis abstracto como le correspondía en su calidad de perito, y se limitó a dar una versión de los hechos, como este tribunal lo constató y lo señaló enfáticamente la tarde de ayer. Por tanto, el Estado ecuatoriano insta a la Honorable Comisión que en su momento valore la pertinencia de aceptar aquello que ayer fue más una declaración testimonial que un informe pericial.
Cabe señalar que el Estado ya señaló anteriormente este objeto y dijo que no debía introducirse a este juicio la declaración del doctor Despuy, puesto que tenía pronunciamientos anteriores, como él mismo lo reseñó, que tenían un contenido político y que estaba plasmado en sus informes, que lo haría en calidad de relator especial. Asimismo, señores jueces, con relación a las recomendaciones que fueron hechas por la Comisión Interamericana, haremos un breve análisis a estas. La primera recomendación en esencia decía que debe reincorporarse a las víctimas al Poder Judicial. De los peritajes y declaración que fueron ayer rendidas de la declaración testimonial, se pudo evidenciar con las preguntas que fueron hechas y de las propias declaraciones que de ninguna forma el Tribunal Constitucional, al amparo de la Constitución de 1998, y tampoco la Corte Constitucional actual, son parte integrante de la función judicial. Y la recomendación de la ilustre Comisión Interamericana pedía una reincorporación al Poder Judicial, lo que deja claramente que había una imposibilidad fáctica de realizar esta reincorporación, puesto que no dependían a la función que se pedía reincorporar. De otro lado, se pone una alternativa, que es la indemnización. Sin embargo, si es que la primera recomendación no es pertinente, tampoco podría serlo directamente la alternativa, puesto que está conectado. Asimismo, al analizar la tercera recomendación, se pide una disculpa pública y reconocer especialmente la independencia del Poder Judicial, la violación a la independencia del Poder Judicial, lo que genera nuevamente una distorsión y una imposibilidad fáctica de hecho para que se pueda cumplir las recomendaciones que nos había solicitado la ilustre comisión. Con relación a las garantías de no repetición, parecería que también la Comisión Interamericana hizo caso omiso del texto constitucional de 2008, que como lo he reseñado en la primera parte de esta intervención, es bastante claro y garantiza la independencia de los jueces, en este caso de los magistrados de la Corte Constitucional, a través de la eliminación del juicio político y también de otorgarles autonomía presupuestaria y financiera para el desarrollo de sus funciones, como lo plasma la Constitución ecuatoriana. Debemos recordar que, como lo señaló ayer el doctor Montaña, hay una constitucionalización del derecho que está empezando en Ecuador. Adicionalmente, nosotros debemos decir que qué es lo que sucedió, por qué se dieron estas poco prolijas y deficientes recomendaciones de la Comisión Interamericana desde la perspectiva del Ecuador. Lo que ocurrió fue que se mezclaron dos casos de manera improcedente y se actuó, como ya es de conocimiento de esta Corte, en una sola audiencia, dos casos diferentes, una sola audiencia por dos casos diferentes, lo que conllevó a que la adopción de recomendaciones no sean efectivas, por lo que a pesar de que el Estado lo mencionó esto como una excepción preliminar y no quiere que sea tomado de esa forma, puesto por el allanamiento que practicó, sí quiere que la Corte Interamericana se pronuncie sobre la legalidad con la cual debe actuar la Comisión, puesto que sería lesivo para el sistema interamericano que en el futuro tengamos este tipo de violaciones o que van en desmedro de la defensa de las partes procesales, como en este caso el Estado ecuatoriano. Sin más, cedo la palabra al doctor Alonso Fonseca, que se referirá a los derechos presuntamente violados. Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor Fonseca. Señor presidente, representantes de las presuntas víctimas, ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el auditorio será muy difícil comprender, quienes no estuvieron ayer, dicho también mi colega, el abogado Carlos Despín, este caso, si no hubiera existido una declaración muy importante que hizo el Estado en torno a su allanamiento parcial. Se pierden muchos elementos, tanto de carácter fáctico como jurídico, y consecuentemente no podríamos
entrar en un nivel de discusión absolutamente equilibrado con los representantes de las presuntas víctimas en torno a los artículos que el Estado señaló como que se violaron, y aquellos artículos que el Estado considera que no han sido violados. Nos parece muy importante en este día cerrar nuestra presentación señalando cuáles son las razones y cuáles son los fundamentos por los que el Estado está absolutamente convencido de que no existen violaciones a derechos humanos. No es una declaración, quiero ser muy específico en esto, no es una declaración ni retórica, ni forzada por los elementos de solo defensa jurídica o solo patrocinio jurídico de una posición. Existen pruebas, existen evidencias, estas han sido incorporadas a los expedientes, tanto en el momento en el que el Estado contestó el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, como también en los niveles de discusión dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer le escuchamos al perito Juan Montaña señalar algunas cosas quizás un poco marginales en cuanto a los derechos políticos, pero nosotros creemos que es muy importante que la Corte comprenda que la escala sencilla, liberal, francesa de los derechos políticos ha sido ampliada de manera abundante en la Constitución ecuatoriana y también en los niveles de leyes orgánicas de nuestro país. Y esto podemos encontrarlo claramente en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que son dos leyes que claramente transversalizan el derecho de participación, entendido como derecho político, pero a todos los niveles de decisión, tanto orgánica como dogmática de estas propias leyes. Y naturalmente estas dos leyes tienen absoluta relación y armonía con la Constitución ecuatoriana. Y ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que precisamente ha señalado esta relación profunda de democracia, ciudadanía y derechos políticos. Es obvio que sea así, porque la persona se expresa dentro de un sistema social y político, no fuera de él. Este sistema, naturalmente, un sistema que nos ha costado mucho construir, es el sistema democrático. El perito doctor Juan Montaña, el perito presentado por el Estado, señaló que es de tal magnitud la importancia jurídica de los derechos de participación en el Ecuador que se evidenció desde la Constitución de Montecristi, pasando por el proceso de transición y llegando incluso a un gran momento, que es la consolidación e institucionalización del quinto poder del Estado, que da origen al nombramiento de los principales autoridades y cargos de alta responsabilidad, como el fiscal general del Estado, el procurador general del Estado, y un sistema muy especial que tiene oposición y méritos, veedurías ciudadanas, a la propia Corte Constitucional del Ecuador. Estas aseveraciones que hizo el doctor Montaña, yo creo que tienen que ser valoradas por la honorable Corte de una manera muy precisa y debe fijarse con claridad estos importantes avances que el Estado ha logrado. El quinto poder del Estado es una de las conquistas más importantes en cuanto a Estado de Derecho en América Latina, y por eso nosotros no podíamos dejar de mencionar este avance que es clave para nuestra democracia. El doctor Ceballos también, desde otra perspectiva, la presunta víctima, demostró él solo que no existía ninguna disposición de jerarquía normativa que limite o impida la participación y el acceso a responsabilidades y cargos públicos. Tan solo refirió que podría existir, dentro de un elemento de cultura política, algún tipo de sanción, pero más bien de carácter social o cívica, de algunos funcionarios que todavía no comprendían qué significa estar dentro de las funciones públicas y a veces, y por diferentes circunstancias, estar fuera de ellas. Pero eso no es un elemento, o no tendría por qué ser un elemento que necesariamente implique un análisis de la Corte, porque no es un elemento de carácter jurídico. La Corte sí señaló, y esto nosotros queremos resaltarlo,
que es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, en ese momento se imbrican los dos artículos, el artículo 23 y el artículo 24, y tienen una relación profunda. Dice también la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos: la participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de asuntos públicos. Nosotros en el Ecuador nos hemos tomado los derechos en serio, como decía Zagrebelsky, y precisamente por esa razón entendemos, y lo hemos hecho en nuestra Constitución, la importancia como núcleo central de la participación política, como un elemento que fortalece la democracia. Llamamos nosotros la democracia participativa una democracia radical, una democracia deliberativa. Me pregunto entonces, señores magistrados, señor presidente, ¿puede haber violación al artículo 23 en estas condiciones y con estos antecedentes? Queremos referirnos muy brevemente al artículo 24. Y queremos referirnos precisamente porque dentro de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de abril del 2010, existe como objetivo fundamental garantizar la democratización de las relaciones de ciudadanía y del Estado. El artículo 2 señala el ámbito de estas relaciones y señala una cosa que debemos ahora también subrayar: son sujetos de derecho de participación todas las personas en el territorio ecuatoriano, las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios, y demás formas de organización lícita que puedan promover libremente las personas. Pero la Ley Orgánica de Participación Ciudadana no se queda ahí y señala 3 principios que permiten incluso explicar de manera mucho más abierta e integral la igualdad ante la ley, no solamente en esta limitación material o de entender la igualdad como desde la perspectiva formal, y plantea claro la definición de igualdad y señala: es el goce de los mismos derechos y oportunidades individuales o colectivos, y avanza a trabajar también la igualdad y la igualdad dentro de la diferencia o la igualdad dentro de la diversidad, que es uno de los grandes retos de definición de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, y habla del respeto a la diferencia. Pero agrega además y adicionalmente un elemento que nos parece determinante: la deliberación pública, y señala: es el intercambio público y razonado de argumentos, así como el procesamiento dialógico de relaciones y conflictos entre la sociedad y el Estado. De tal manera que entendemos que el conflicto no es algo que no va a ocurrir en la sociedad, sino que es algo que tiene que ser procesado democráticamente. Y por esas razones estamos convencidos de que nuestra Constitución tiene un estándar internacional adecuado. Y así también lo comprueba la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Y ahí se desarrolla fundamentalmente algo que creemos que se inserta claramente en el derecho internacional de los derechos humanos. Se reconoce a este principio perteneciente al bloque del ius cogens. El jurista Ariel Dulitsky señala una cosa que también es importante señalarla hoy. Para entrar a valorar el tema del principio de igualdad y no discriminación, es necesario realizar un test que tenga que reconocer fundamentalmente 2 cosas que nos parecen claves. Primero, que el fin de la medida sea legítimo e importante, y luego que sea imperioso. El Estado ha demostrado, no solamente en este caso, sino en el caso Quintana Cuezo, que la crisis era de carácter sistémico, es decir, no era una crisis de causa-efecto como quieren representarla, como quieren presentarla los representantes de las presuntas víctimas. Y al ser sistémico, la única reacción, y esto también me adelanto a contestarle al señor representante de las presuntas víctimas, la única reacción posible es la acción soberana de cambiar el orden constituido. Y a diferencia de 1998, esa acción soberana se da en la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008.
De tal manera que esa es la respuesta en relación a este proceso. Cuando nosotros decimos que el Estado ecuatoriano no ha violado el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pensamos en todos los esfuerzos normativos que el Estado ecuatoriano ha hecho, desde la Constitución a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece, sí, reglas del juego absolutamente claras para los principios de designación, para los principios de procedimiento, de selección y designación de los magistrados de la Corte Constitucional. Con eso le hemos dicho a la Comisión Interamericana y le estamos diciendo hoy a la Corte Interamericana que los sucesos que ocurrieron en el año 2004 no volverán a suceder. El artículo 178 define las fases de este proceso de selección, una integración de comisión calificadora, luego viene una convocatoria, luego viene un concurso, luego viene un proceso de impugnación, luego hay una comparecencia oral, luego hay finalmente una designación, y en todos estos se respetan los principios de debido proceso y también transversalmente el principio de igualdad y no discriminación. Pero para terminar, yo solamente quiero referirme a algo que, y eso tiene que ver también con que el Estado reconoce que no hay violación al artículo 1, fundamentalmente en su faz de obligación positiva para emprender ciertas acciones y ciertas gestiones. Y lo digo porque ayer el señor perito Leandro Despuy no quiso reconocer de manera abierta, y no lo hicieron tampoco los señores representantes, que en el año 2006 existió un informe que se llama Informe de Seguimiento de la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, que en el artículo, en el párrafo 31, señala que los procesos que el Ecuador ha iniciado son procesos realmente inéditos, que la comunidad internacional ha respaldado esos procesos y que existen tanto procesos o principios de transparencia, de objetividad, de selección estricta de los procesos, tanto para nombramiento de la Corte Suprema de Justicia como también para los procesos de nombramiento del Tribunal Constitucional. En el tiempo en el que el señor Leandro Despuy estaba saliendo del país, se estaban enviando ya las ternas para recomponer el orden constitucional que en algún momento pudo haber sido quebrantado. De tal manera que la pregunta del magistrado doctor Eduardo Vío Grossi se contesta y se seguirá contestando en los alegatos escritos finales, estamos convencidos de esa manera. Señores magistrados, señor presidente, ¿existen o no elementos suficientes para evidenciar estos esfuerzos del Estado? Nosotros estamos convencidos de que esos esfuerzos han sido claramente demostrados en esta audiencia y durante todo el proceso. Finalmente quiero señalar una cosa que a nosotros como juristas, y probablemente en esto podamos coincidir también los señores representantes y la Comisión Interamericana, la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos interesa. Por la recepción de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, por la posibilidad de bloque de constitucionalidad, por el uso de fuentes que la Corte Constitucional del Ecuador lo está haciendo y además incorporando los estándares y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha producido un fenómeno que nos parece muy importante. Estamos teniendo y estamos visualizando ya un constitucionalismo interamericano, al que estamos dispuestos a fortalecerlo, al que estamos dispuestos a consolidarlo. Si bien es cierto, el principio de subsidiariedad en algún momento fue la escala por donde se medían algunos de las recomendaciones y de las pertinentes decisiones de la Corte Interamericana, estamos convencidos que hoy está produciéndose con los tribunales constitucionales y con las Cortes Constitucionales un diálogo, de tal manera que lo que se produce ahora es un efecto horizontal de diálogo entre las jurisprudencias. Esto también nosotros ya lo pudimos evidenciar en carne propia dentro del caso Mejía y Drobo contra Ecuador. Sabemos que en varios casos de varios estados eso también está ocurriendo. De tal manera que quiero devolverle la palabra al abogado Carlos Despín para que se refiera finalmente al asunto de reparaciones y agradecer esta oportunidad magnífica para la comparecencia del Estado. Señores jueces,
procuraremos ser breves en el tema de las reparaciones, puesto que hemos abundado ya también por escrito. Con respecto al daño al proyecto de vida, es importante que con respecto a este concepto que engloba aquello que se está ejecutando, que tenía proyectado ejecutarse, no puede estar solamente amparado en la expectativa del desarrollo de un cargo, más cuando este cargo tiene que ver con una alta magistratura dentro del Estado, el ser vocal del Tribunal Constitucional, cuestión que se trataba de funciones que no llegarían más allá de un proceso de 4 años, que en el caso concreto tendríamos que ver que no llega mucho más allá de 2 años, que fue lo que les faltó para concluir a los vocales superiores. En tal sentido, es relevante el testimonio que ayer pudimos escuchar del doctor Ceballos, quien refirió que con anterioridad a haber sido designado vocal del Tribunal Constitucional tenía una amplia y rentable carrera dentro de lo que es el ejercicio de la profesión del derecho, que como lo refirió, lo hace hasta la actualidad sin restricción alguna por parte del Estado o funcionario público. Sin embargo, no fue el único caso, como nos supo referir. También podemos atender al caso de uno de los reclamantes, como por ejemplo el doctor Herrería Bonet, quien pudo también ir hacia otros destinos, por ejemplo, y entrar a la actividad política en calidad de asambleísta, como lo hace hasta la actualidad, o también como han sido parte de los miembros asesores de este régimen en el Ministerio de Cultura, el doctor Simón Zavala Guzmán, lo que nos presenta una perspectiva de que no habría una afectación, como se ha querido ver, al proyecto, al proyecto de vida. Con respecto a la satisfacción, de manera breve, el Estado considera que este no debe ser entendido como un criterio meramente económico y que se consolida y comienza a materializarse a través del allanamiento que ha practicado el Estado la tarde de ayer y la sentencia que emitirá esta Corte Interamericana. De igual forma, con respecto al daño material, sobre todo el daño material, el Estado considera que la posibilidad que ha generado el allanamiento es que se conciba la posibilidad de que aquellos salarios que no habrían sido pagados por el tiempo que debían cumplir sus funciones los magistrados sean debidamente cancelados. Adicionalmente, considera que el daño inmaterial es resarcido con la sentencia que emite este tribunal, así como la difusión que el Estado ecuatoriano brinde a la misma a través de los portales web de diferentes instituciones y la publicación en un diario de amplia circulación. Con respecto a las garantías de no repetición, parecería que la exposición del Estado, de los peritos que fueron convocados ayer ante este tribunal, ha sido bastante extensa y podemos ver cómo la Constitución de 2008 generó amplias garantías para el desarrollo en independencia y por tanto la posibilidad de imparcialidad de las altas cortes y en este caso de la Corte Constitucional. Por lo que creo que es una situación que está bastante clara, puesto que se basa esta independencia en la autonomía que tiene la Corte y en la eliminación del juicio político. Por lo tanto, señores jueces, tenemos que hacer finalmente un petitorio en el cual solicitamos, o el Estado solicita, que se acepte y se acoja el allanamiento practicado por el Estado la tarde de ayer, así como se declare que no existe vulneración a los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención Americana, puesto que el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana tienen un contenido general de obligación, lo cual no puede ser verificado en un caso específico, como ocurre con los derechos que están reconocidos dentro de la Convención Americana y que admiten un análisis de caso concreto. Muchas gracias, señores jueces. Gracias a la representación del Estado por el alegato que acabamos de escuchar, y correspondería que la representación de las presuntas víctimas ejerza su derecho a la réplica, para lo cual le doy la palabra. Doctor Ramiro Valdivia, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Algunos comentarios muy breves en relación a algunas afirmaciones. En primer lugar, el allanamiento, de acuerdo con las notas que tomamos, parecería que se refirió solamente a los hechos sucedidos el 25 de noviembre.
En esa comprensión a nosotros nos parecía absolutamente importante alegar e insistir en la necesidad de analizar jurídicamente y fácticamente los hechos sucedidos en relación al juicio político el 1 de diciembre y a la violación del principio de non bis idem el 8 de diciembre. En relación al perito Despuy, con mucho respeto, señor presidente, esta impugnación ya se lo hizo y se resolvió en su momento. En la resolución de febrero de este año, cuando responde a la alegación del Estado, precisamente esta Corte resolvió que por el hecho de que el perito Despuy había conocido de primera mano los hechos, era absolutamente importante y por esa razón que venga acá a testificar y a dar su peritaje. Cuando se establece sobre qué va a testificar el perito Despuy, la primera cosa que se dice es declarar en relación a los hechos del presente caso. Así que él estuvo cumpliendo el mandato y además lo que se le había pedido que haga en relación a lo que testifique y que dé su peritaje. Cuando habla el Estado de gala, que del perito Despuy hace gala, perdón, pero yo podría decir lo mismo en relación al perito del Estado. Aquí se viene a hacer gala de la Constitución del 2008 como que fuera un atributo solo del Estado hablar del 2008 y cuando alguien quiere preguntar sobre la Constitución está fuera del alcance de los hechos, está fuera se impugna y no se permite. Si el mismo Estado trae aquí los hechos del año 2008, para nosotros es absolutamente relevante seguir analizando en el sentido de que a pesar de que existe un marco normativo importante, lo importante no solamente son las normas, sino las prácticas. Perdón. En el año 1998 ya teníamos protección de la independencia judicial. Teníamos normas claras que tenían la inmunidad y no se cumplieron. En el año 2008, solo porque dicen los representantes del Estado que se ha reformado el sistema jurídico, que hay una nueva asamblea, que hay una constitución, significa que tenemos que creer que ha cambiado la cultura jurídica del país. Pero precisamente de eso se trata. El artículo 2 habla de medidas legislativas y otras medidas. Y esas otras medidas para nosotros tienen que ver con cuestiones que apunten no solamente al cambio legislativo, sino al cambio cultural de esta cultura que se ha repetido. 5 cortes tenemos. Se habla de que hay un diálogo entre cortes y que la Corte Constitucional y constitucionalismo. 2 casos de garantías constitucionales ha resolvido la Corte. Así que de eso se trata, de prácticas. Si se trata de tomar en serio, como dice Dworkin, si se trata de tomar en serio los derechos, pues también tomemos en serio las violaciones. Aquí se trata de confundir. El artículo 24 no se está discutiendo aquí lo que establece la ley o la Constitución 2008. Se establece la violación del artículo 24 en el año 2004. Y de eso se trata también, de analizar esos hechos y de avanzar en la jurisprudencia. La cuestión de la independencia es absolutamente importante. El perito que hemos presentado nosotros, Ponce Villasís, establece esto y me permito leer muy brevemente. Tanto la forma de designación de los jueces, que responde a intereses políticos, como la posibilidad de ser juzgados por sus propios colegas, tiene riesgo en relación a la independencia, ahora aún bajo el marco constitucional vigente de 2008. Sigue siendo un problema de riesgo, sigue existiendo influencia del Ejecutivo en la designación de las Cortes. Si bien se eliminó el juicio político, ahora el proceso de intervención está en la selección y en la nominación. En relación a los procesos de designación, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, en el informe que hace el mismo veedor designado por el Estado ecuatoriano, en ese informe se establece que no se cumplieron los parámetros para la designación de la Alta Corte Suprema de Justicia. La selección ha sido cuestionada. Si se trata de tomar en serio los derechos, se trata no solo de plasmarlos en normas de papel, como diría un tratadista colombiano, sino también de hacerlos carne y hueso y vivencia cotidiana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Valdivia, con lo cual ha concluido la presentación de la representación de las presuntas víctimas en esta parte de la audiencia y le doy la palabra a la representación del Estado para que ejerza su derecho a la dúplica. Adelante. Le agradezco, señor Tiene la palabra. presidente, con su venia. Es interesante mirar cómo en este caso
no se ha atendido a las declaraciones presentadas ayer, por ejemplo, por el doctor Juan Montaña, quien refirió que en el 1998 había garantías de independencia, en este caso del Tribunal Constitucional, las mismas que eran débiles, cuestión que se corrigió en la Constitución del 2008. Pero parece paradójico para que a quien ha venido a defender en este caso los derechos establecidos en la Convención Interamericana no sea suficiente que se hayan insertado en las normas constitucionales garantías más fuertes de independencia e imparcialidad y autonomía para los miembros, en este caso, de la actual Corte Constitucional. En este mismo sentido, creo que los peritajes fueron absolutamente claros y el Estado no está haciendo gala de aquello que ha desarrollado, sino que el doctor Juan Montaña, en su caso, vino a hacer un análisis como corresponde a un peritaje en abstracto sobre aquellos hechos o derechos que son materia de este proceso. El Estado ecuatoriano en su momento presentó una impugnación a que sea designado como perito el doctor Leandro Despuy. Sin embargo, al no ser atendida esta impugnación del Estado, lo que acabamos de objetar dentro de la presente audiencia es el proceder en el desarrollo propio del ejercicio de su cargo, es decir, en una mera, no reflexión, sino direccionamiento de los hechos y opiniones que también tenían un contenido político y no solamente jurídico. Continuará con la intervención el doctor Alonso Fonseca. En realidad, señor presidente, no es una intervención formal de réplica. La primera parte de mi exposición, muy breve, es un agradecimiento al señor representante de las presuntas víctimas en torno a el reconocimiento que él mismo hizo sobre que en el año 1998 y dentro de esa Constitución también existía normativa protectora. Fue algo que nosotros no lo dijimos, pero él nos completó con su versión. Y la segunda cuestión es señalar algo que tiene que ver y que nos incumbe a todos. Las prácticas para llevar adelante los procesos constitucionales y pasarlos del papel a una concreción, a una posibilidad concreta de entenderlos, de ejercerlos, de vivirlos. Este es un ejercicio de ciudadanía, que depende de nosotros y que estamos nosotros intentando construir, pero es un proceso que lleva tiempo. Ayer el perito Juan Montaña también señaló que para el caso de Colombia, y nosotros nos congratulamos de estar hoy aquí y señalar eso, para el caso de Colombia al menos eso tomó 14 años. Nosotros estamos comenzando, pero estamos comenzando con optimismo y con esperanza, algo que quisiera que compartamos todos, también los señores representantes de las presuntas víctimas. La deliberación pública, la deliberación de los procesos de ciudadanía es entonces un desafío para todos. No podemos estar excluidos de ese proceso. Y naturalmente cambiar la cultura política es algo que indirectamente puede hacerlo la Corte, pero no de manera directa. Eso también es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Fonseca, y a través suyo a la representación del Estado por la dúplica presentada, con lo cual también concluye su intervención oral en esta parte de la audiencia, y terminaríamos con las presentaciones antes de las preguntas de los jueces con las observaciones finales a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual le doy la palabra a la doctora Silvia Serrano. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me voy a referir muy brevemente a algunas de las cuestiones procesales que ha planteado el Estado en la audiencia y luego voy a entrar en las observaciones finales sobre el reconocimiento y el fondo del asunto. En cuanto a las cuestiones preliminares, solamente reiterar que el perito Leandro Despuy actuó de manera independiente, actuó de manera imparcial, así fue presentado por la comisión, así fue convocado por la presidencia de la Corte, y que la simple referencia a hechos que conoció en calidad de experto independiente no retiran esas calidades. El segundo punto es el relativo a las recomendaciones de la comisión, que el Estado calificó en la audiencia como poco prolijas y deficientes. El Estado indicó que esto ocurrió porque la comisión conoció los dos casos que no podían conocerse de manera conjunta, los conoció de manera conjunta.
La comisión destaca en primer lugar que el único acto procesal conjunto de estos dos casos, del caso Quintana Coelho y del caso Camba Campos, fue la audiencia de fondo celebrada en la comisión, actuación que se debió simplemente a una cuestión de facilidades en términos de logística y respecto de la cual el Estado no se quejó en su momento ante la comisión. Este caso tuvo dos peticiones, estos dos casos tuvieron peticiones separadas, informes de admisibilidad separados, informes de fondo separados, incluso adoptados en periodos de sesiones distintos por parte de la comisión y dos casos separados sometidos ante esta honorable Corte. La relación entre las recomendaciones entre un caso y otro no se debe a que la comisión los tramitó de manera conjunta, se debe a la convicción a la cual llegó la comisión de la relación existente entre los dos casos que obedecieron a un mismo contexto de injerencia del poder político en el poder judicial. Cuando la comisión dice que se reincorpore a las víctimas al poder judicial, se refiere a que se reincorpore a la función que materialmente estaban cumpliendo. La inclusión de una palabra en una recomendación que no se adecue exactamente a la organización o a la forma orgánica del Estado no es la excusa para incumplir con la recomendación. La cuestión de principio de esta recomendación era reincorporar a la función de la cual fueron separados de manera arbitraria. Ahora sí voy a pasar al reconocimiento de responsabilidad del Estado. La comisión valora el reconocimiento parcial que ha efectuado el Estado, observa que incluye los artículos 8, 9 y 25, sin embargo coincide con la apreciación de los representantes de las víctimas sobre el punto de que pareciera no haber claridad absoluta sobre cuáles son los hechos por los cuales se están reconociendo estas violaciones. En la descripción que hizo el Estado el día de ayer se hizo referencia a la resolución del 25 de noviembre de 2004, pero no se hizo referencia al tema del juicio político. De esta manera sería importante que el Estado aclare el alcance del reconocimiento de responsabilidad respecto de estas normas. En todo caso, la comisión considera fundamental que la Corte haga una determinación pormenorizada de los hechos y del derecho aplicables al caso, para lo cual va a compartir sus consideraciones de fondo en esta audiencia. Y un último punto que la comisión desea destacar sobre el reconocimiento de responsabilidad es el relativo al artículo 2 de la Convención. El Estado pareciera indicar que no reconoce la violación del artículo 2 de la Convención porque la Corte no está llamada en términos de competencia a pronunciarse sobre esta norma en el marco de un caso contencioso específico. La comisión difiere de esa posición y considera que la jurisprudencia reiterada de la Corte en los casos en los cuales las violaciones ocurren como consecuencia de la vigencia de una norma o de una omisión legislativa que afecte derechos humanos incorpora la violación del artículo 2 y por eso considera fundamental que la Corte se pronuncie sobre esta norma en el presente caso. Con estas observaciones preliminares sobre el reconocimiento de responsabilidad, en nombre de la comisión voy a iniciar las observaciones sobre el fondo, recordando que la Corte Interamericana ha conocido una multiplicidad de casos sobre independencia judicial. Casos de jueces y juezas sometidos a procesos disciplinarios, casos de jueces y juezas provisorios, removidos libremente de sus cargos, y desde el caso Tribunal Constitucional contra Perú hasta el caso Chocrón contra Venezuela, la Corte ha consolidado una línea jurisprudencial muy fuerte sobre el principio de independencia judicial y principalmente cuáles son las implicaciones que ese principio tiene en las garantías reforzadas que tienen los jueces y juezas en tanto personas humanas en el ejercicio de sus derechos bajo la Convención. Este caso que escucha la Corte hoy es especial porque refleja en dos actos estatales distintos dos formas de afectación a la independencia judicial que ocurren de manera permanente en el continente. La imposición de sanciones implícitas mediante actos aparentemente no sancionatorios y el uso de mecanismos legales o institucionales, pero no por ello convencionales, de control político sobre el Poder Judicial. Siguiendo esta lógica, formularé las observaciones finales de la Comisión, primero respecto de la resolución del 25 de noviembre de 2004 y segundo respecto del juicio político. Sobre el primer punto, la justificación expuesta por el Congreso Nacional para el cese de los vocales fue la supuesta ilegalidad del nombramiento. Las dos partes han hecho referencia a la pregunta del juez Biogrossi del día anterior y queremos también hacer referencia a la misma. El juez Biogrossi se preguntaba si el Congreso no puede corregir sus propios errores. El punto del caso es que esto no fue lo que ocurrió. Como sucede con los mecanismos sutiles de injerencia en el Poder Judicial, más bien lo que sucedió es que se usó esa supuesta ilegalidad en el nombramiento
como excusa para separar del cargo a jueces que venían ejerciendo efectivamente la función judicial. ¿Cuáles son los elementos fácticos que evidencian que la real intención de esa resolución del 25 de noviembre de 2004 era sancionar a los jueces y no corregir un error? Primero, no existe ninguna explicación razonable por la cual el Congreso Nacional hubiera permitido que la más alta corte a cargo de la función de control constitucional hubiera ejercido ilegalmente la función durante más de 1 año y medio. A esto se suma la coincidencia de que esa supuesta intención de corregir el error surgiera precisamente en un momento de algidez y de conflictividad política en el cual además se cesó a la Corte Suprema de Justicia precisamente con una interpretación arbitraria sobre la duración en su nombramiento, es decir, también con una excusa relacionada con el nombramiento para imponer de manera implícita una sanción. Pero además de que por lo anterior no resulta plausible que realmente el Congreso quisiera corregir un error, lo cierto es que por el contrario, lo que existía era una disconformidad explícita del Congreso de la República respecto de los fallos de inconstitucionalidad que había emitido el Tribunal Constitucional y una clara intención sancionatoria desde el año 2003, materializada en el juicio político votado 2 veces, el 1 y el 8 de octubre de 2004. Estos elementos lo que demuestran es que la pretendida ilegalidad en el nombramiento no fue más que una excusa para interferir en un órgano que no estaba siendo del agrado del poder político del momento y cuya separación del cargo, y esto es muy importante, era necesaria para asegurar la ausencia de todo control constitucional sobre otra arbitrariedad de similares características contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la consecuencia de esta interferencia en la Convención Americana? La imposición de una sanción de facto y sin causales jurídicas en violación del principio de legalidad. La imposición de una sanción de facto sin la posibilidad de defenderse. Estas violaciones fueron reconocidas por el Estado, pero con el agravante de que el mismo Estado diseñó toda una estrategia institucional para consolidar estas violaciones y que no existiera riesgo alguno de que la intervención política pudiera verse afectada por la presentación de recursos de amparo. La Comisión llama la atención de la Corte de la especial gravedad que reviste el dictado de una resolución como la de 2 de octubre de 2004 en la garantía de los derechos en un Estado. Una resolución que obliga a todos los jueces y juezas de un país a rechazar recursos de amparo contra un acto específico como la resolución del Congreso es abiertamente incompatible con el derecho a la protección judicial. No solo se impuso a todas las autoridades judiciales el sentido de las eventuales decisiones en los recursos de amparo, sino que se les amenazó por la vía institucional y a solicitud del Poder Ejecutivo con sancionarles en caso de admitirlos y decidirlos. Ahora, en cuanto al juicio político. Efectivamente, el juicio político era el mecanismo establecido en la Constitución del 98 para separar a los vocales del Tribunal Constitucional antes del cumplimiento del término por el cual fueron nombrados, que era 4 años. Hay diferentes temas en torno al juicio político. 2 temas iniciales que son más claros. El primero es que el juicio político llevado a cabo en contra de las víctimas de este caso ni siquiera siguió los procedimientos y plazos legalmente establecidos para ello. El segundo es que la intención sancionatoria a través del juicio político se hizo de conocimiento de los vocales desde mayo de 2003, con el necesario efecto de haber ejercido sus importantes funciones de Tribunal Constitucional bajo la amenaza permanente desde 2003 de que esa intención sancionatoria se hiciera realidad cuando se configurara una simple mayoría parlamentaria. En todo este tiempo entonces, la función judicial del Tribunal Constitucional dependió de la configuración o no de esa mayoría política. Pero hay otros temas relacionados con el juicio político que van más allá del caso, que son de orden público interamericano y cuyo análisis por parte de la Honorable Corte tendrá necesariamente un impacto en la línea jurisprudencial sobre independencia judicial y en el abordaje de casos futuros. La pregunta formulada el día de ayer por el juez Sierra Porto es fundamental para este debate. El juez Sierra se preguntaba la diferencia entre el control político y el control jurídico, y en esa pregunta planteaba la cuestión de las garantías que son exigibles a un juicio de control político en comparación con un juicio de control jurídico. Efectivamente, en esencia, el control político y el control jurídico son distintos, y esa diferencia puede tener una repercusión sobre el alcance de ciertas garantías. Pero en casos de jueces y juezas
el análisis que propone la comisión y que considera congruente con el principio de independencia judicial es en orden inverso. Como primer paso, la determinación de cuáles son las garantías indispensables para resguardar la independencia de la función judicial, es decir, el principio de legalidad manifestado en la determinación previa de causales precisas relacionadas con la incapacidad, la incompetencia o la mala conducta y las garantías del debido proceso manifestadas en todos los componentes del derecho de defensa. Con este primer paso de análisis, el segundo paso sería la prohibición o declaratoria de inconvencionalidad de todo tipo de control, como el político, que por su propia naturaleza no permite o no es compatible con el estricto cumplimiento de estas garantías. Este análisis no obsta a que en un ordenamiento jurídico determinado se le llame nominalmente juicio político a un procedimiento de separación de jueces o juezas únicamente por la naturaleza del órgano que lleva a cabo ese procedimiento y que ejerce esa decisión. Habrá que determinar caso por caso si para el ejercicio de esa función materialmente jurisdiccional ese órgano político está revestido de las garantías para ejercer el control jurídico que, como estamos indicando, es el único compatible con el principio de independencia judicial. Lo cierto es que en el caso concreto, el juicio político, tal como estaba diseñado en Ecuador en la Constitución del 98 y que fue aplicado a las víctimas del caso, fue claramente caracterizado el día de ayer por el perito Montaña Pinto, ofrecido por el Estado. El perito indicó que la vinculación política del momento hacía imposible la independencia e imparcialidad, que el juicio político en la Constitución del 98 tenía la amplitud de competencia y discrecionalidad que hacía débil y dependiente la justicia constitucional del partidismo, y concluyó el perito del Estado que esto permitía una excesiva interferencia en un poder sobre otro. La Comisión concluye estas observaciones finales insistiendo en la importancia del principio de independencia judicial. La decisión de la Corte podrá permitir a los vocales del Tribunal Constitucional obtener justicia, pero el impacto de un caso como este va más allá. La Honorable Corte tiene la oportunidad de desincentivar la injerencia política en la función judicial a través de una sentencia que envíe un mensaje claro a los Estados sobre la responsabilidad internacional en que pueden incurrir por violación a los derechos en perjuicio de sus jueces y juezas, pero principalmente sobre los efectos debilitadores que estas violaciones sobre los jueces y juezas tienen en el Estado de Derecho, en la democracia y en la institucionalidad que es necesaria para que los derechos humanos sean una realidad exigible ante jueces y juezas que decidan en derecho y no que decidan bajo la amenaza de la sanción por parte del control político. Gracias, señor presidente. Gracias a la doctora Silvia Serrano y a través de ella a la Comisión Interamericana por las observaciones orales. Para ilustración de todos los asistentes, estos alegatos orales y estas observaciones de la Comisión también orales serán complementados por la sustentación escrita que seguirá en las próximas semanas. Corresponde ahora que le pregunte a los colegas jueces si quieren formularle preguntas a las partes o a la comisión, pero antes de ello, quebrando un poco la práctica usual, yo quería hacer una pregunta previa que es indispensable para que terminemos los jueces de tener todos los elementos para una decisión. No voy a preguntar sobre hechos, hay abundante información en el expediente y hemos escuchado aquí la tesis y la sustentación de cada parte en esa materia, sino ir al asunto medular en esta etapa del proceso, que es el allanamiento parcial que presentó el Estado el día de hoy y que hoy día ha completado en su fundamentación. Sin perjuicio de todo lo que se pueda ampliar en su momento a través de los alegatos escritos, quiero comentar que no nos queda totalmente claro a los jueces, y por eso pregunto esto como elemento, como ingrediente preliminar, exactamente cuáles son aquellos aspectos que no están incluidos en el allanamiento. Queda muy claro que el artículo 2, por la razón que se ha expuesto, en la medida en que se ha señalado que la normatividad, de acuerdo a la apreciación del Estado ecuatoriano, ya habría sido ajustada para que un hecho
como aquel al que se ha referido, a que se refiere este caso, no se repita. Entonces yo no quiero pedirle al Estado aquí una larga fundamentación, sino de ser posible una esquemática presentación de exactamente cuáles son aquellos derechos y brevemente por qué ahí no está incluido el allanamiento parcial, no para que hagamos ahora un gran debate, sino para completar la información que para los jueces es indispensable en esta parte del proceso habiendo este allanamiento. De manera que, si de ser posible, le agradecería, doctor Fonseca, si podemos tener una ampliación sobre una precisión sobre ese punto para que esto le quede totalmente claro a todos los jueces. Presidente, le quisiera consultar también a usted si la referencia de la precisión es a los derechos o a los hechos que se presentaron en el escrito. Hacer a ambas cosas, pero con precisión. Digamos, ya cuáles son los hechos alegados por ambas partes ya los tenemos más o menos claros, ¿no? Pero que nos refiera qué hechos no están incluidos en el allanamiento y la referencia a los derechos, que usted la ha hecho en su alegato oral, pero a ratos le confieso lo que parecería es que tenemos un allanamiento total. Entonces, lo que quisiera es que usted nos precise cuáles son aquellos puntos que están… El Estado ecuatoriano ha sido categórico en señalar que él no reconoce la violación de los artículos 23, 24, 1.1 dentro de la formulación específica de obligación de deber positivo y el 2. Y consecuentemente el allanamiento abarca los artículos 8, 9 y 25. De todas maneras, señor presidente, tratándose de un caso altamente complejo como es este, el Estado ecuatoriano quisiera utilizar también en este mismo nivel, digamos, de trabajo, un procesamiento mayor que será incorporado en los alegatos escritos finales. El Estado se compromete en la primera parte de los alegatos escritos finales desarrollar con absoluta precisión estos puntos para que la Corte tenga claridad en cuanto al tema. Gracias, doctor Fonseca. Entonces esperaremos esas precisiones y ampliaciones, sin perjuicio de lo cual le pregunto a los colegas jueces si desean formular alguna pregunta de las partes. Juez Ferrer Macreu. Juez Sierra Porto. Adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que comparto, como muy bien lo expresa el señor presidente, digamos, la complejidad del caso se expresa en el allanamiento parcial, pero digamos como un elemento de juicio también para mostrar la complejidad del caso, quisiera, digamos, hacer una sugerencia para que sea considerada, si a bien lo tienen las partes, al momento de hacer sus alegatos. Digamos, hemos visto una discusión que es compleja porque tiene distintos niveles. Digamos, hay un nivel que es el de la petición que hace la comisión, que es el tema de fondos, sobre cuál es el alcance de cuáles son los estándares aplicables a los procesos políticos que tienen por objeto el enjuiciamiento de altos magistrados o de magistrados. Y entonces, digamos que conceptualmente esa es una línea muy clara de discusión, cuáles son los niveles, ninguna garantía, si se puede derecho un juicio político, ¿no? Hay toda una discusión que ha sido expresada, pues digamos, con alguna claridad respecto de que es un tema que hay que resolver. Otro problema es el relativo a la responsabilidad en el caso concreto, particularmente la manera como se realizó el enjuiciamiento o la destitución de los magistrados bajo la Constitución de 2004 y un tercer elemento que es quizá ahí donde nosotros, o por lo menos en mi caso, me genera una cierta complejidad y es lo relativo a la discusión dirigida a las garantías de no repetición y particularmente a la pretensión de desincentivar las amenazas contra la independencia judicial o en general lo que aquí vemos que digamos hay una discusión en la cual se mezcla el caso concreto
con las garantías actuales y el alcance o la importancia que tiene la Constitución de Montecristi y la Constitución de 2008. Entonces, digamos que eso, hasta qué punto esa discusión en esos tres niveles, si pudiesen hacer claridad sobre los tres aspectos, permitirían un poco más una clarificación para efectos de entender tanto los elementos fácticos, las pretensiones que se están solicitando, las garantías de no repetición. También, por ejemplo, el Estado ecuatoriano sería bueno que aclarara un poco más las críticas o la oposición que tiene sobre las solicitudes de la Comisión respecto de las garantías de no repetición. Eso también podría ser muy útil para efectos de entender claramente hasta dónde va las críticas desde la perspectiva política a las críticas de la perspectiva jurídica. Pero yo creo que en ese sentido es que es bueno señalarlo, porque eso es lo que dificulta un poco la incomprensión, por lo menos de mi perspectiva, de ese allanamiento parcial. Parecería ser que la Corte está enjuiciando la Constitución de 2008 o la validez o la eficacia de este tema y, digamos, cuál es la pertinencia de esa discusión podría ser útil entenderla para efectos de un fallo con todos los elementos de juicio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, juez Sierra Porto. ¿Quieren hacer un comentario ahora la representación del Estado o los representantes? No tienen que hacerlo. Gracias, señor presidente. Un breve comentario sin perjuicio de abundar en el alegato escrito. Simplemente un poco con relación al juicio político vigente a la época en que se dieron los hechos que motivan este proceso. Con relación al juicio político y las garantías de no repetición, por ejemplo, el Estado tiene que ver o tiene que precisarse que cuando se adopta el informe de fondo, este es con posterioridad a la expedición de la Constitución de Montecristi. En tal sentido, no habría lugar a la recomendación que hizo la Comisión Interamericana cuando ya en esa Constitución de 2008 el Estado elimina, por ejemplo, la posibilidad de juicio político. Gracias. ¿Algún comentario de los representantes? Tampoco tienen que hacerlo, pero están en su derecho. Doctor Valdivia. Solo afirmar que la pregunta es absolutamente pertinente y la preocupación es que efectivamente estos casos no se repitan y a nosotros nos parece absolutamente relevante esa discusión y prometemos y ofrecemos el tratar de demostrar el por qué este caso puede incidir en las circunstancias actuales para que no vuelva a suceder hechos de estos y que no vuelva a pasar esto en el sistema, casos del Ecuador sobre estas prácticas otra vez. Doctor Valdivia. Ha terminado, doctor Sierra. Gracias. Doctor Roberto Caldas, juez Roberto Caldas. Muchas gracias. Juez Biogrossi. Adelante. Presidente, es simplemente si pudieran en los alegatos escritos precisar un poco más, en mi beneficio, lo que se entiende por juicio político. Ustedes saben que en muchos estados existe el juicio político, que está regulado, que está establecido en la Constitución o en otras normas. Si eso es así, el juicio político es también un juicio jurídico, porque está regulado por el derecho. Lo que pasa es que el derecho a lo mejor le da mayor margen de apreciación al juez. Por eso no me queda claro la distinción que se ha hecho en esta sesión sobre juicio jurídico y juicio político, como que si uno estuviera ajustado a derecho y el otro no. Es una duda que me queda y me gustaría que me ayudaran en esta reflexión. Y lo digo exactamente porque cuando en muchas constituciones se habla de juicio político, se deja, reitero, un margen de apreciación a quien juzga bastante amplio. Pero eso es previsto por la ley. Gracias. Gracias, juez Biogrossi. Si desean algún comentario sobre el tema ahora, lo pueden hacer, y si no, lo pueden incluir y desarrollar en los alegatos orales. Alegatos escritos, perdón. Entonces, entiendo que sería para los alegatos escritos. Correcto. Muchas gracias. Juez Pérez Pérez. No, señor presidente. Juez Ventura Robles. Sí.
Sí, señor presidente. Yo quisiera preguntarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para estar absolutamente claro de que lo que he entendido es cierto, de que si con el reconocimiento parcial de responsabilidad, como lo denomina el Estado, artículos 9, 8 y 25, se comprueba, en opinión de la Comisión, el punto medular de la violación del caso tal y cual ella lo plantea, al plantearse una destitución por un juicio político sin las garantías del juicio jurídico. Es decir, con este reconocimiento se prueba, se da por descontado ese punto medular del el caso Camba Campos. Gracias, juez Ventura. Tiene la palabra la comisión. Le doy la palabra a la doctora Silvia Serrano. Gracias, presidente. Gracias, juez Ventura, por la pregunta. Hasta como está definido el reconocimiento parcial de responsabilidad, en este momento la respuesta sería negativa, que esté cubierto todo el caso tal como fue presentado por la comisión, no está claro. Por dos razones. El caso tiene dos componentes: la resolución de cese por la supuesta ilegalidad en el nombramiento, que no tiene nada que ver con juicio político, y el juicio político. Lo que dijo el Estado ayer en la audiencia es que reconocía la violación de los artículos 8, 9 y 25 por el primer componente, es decir, por la resolución del 25 de noviembre de 2004, que no tiene nada que ver con el juicio político. El día de hoy hemos solicitado precisamente al Estado que haga una aclaración sobre si también reconoce las violaciones que se determinaron en el informe de fondo sobre esas mismas normas, pero ya con relación al juicio político y no la resolución de cese. Entonces, hasta el momento no tenemos claridad de que las violaciones relacionadas con el juicio político estén incorporadas en el reconocimiento del Estado. Y como segundo punto, por el cual la respuesta sería negativa, que esté cubierto todo el caso como fue presentado por la comisión, es el relacionado con el artículo 2 de la Convención. En casos en los cuales la norma vigente o la omisión en determinar causales o reglamentar un juicio como el juicio político contribuye a las violaciones que se declaran, es fundamental la declaratoria de que ese marco normativo fue el que generó las violaciones. Entonces, para la comisión excluir el artículo 2 de la Convención sería problemático en términos del verdadero alcance de responsabilidad y cuáles fueron las razones que dieron lugar a esa responsabilidad. Gracias. Le agradezco mucho su respuesta. Muchas gracias. Gracias, juez Ventura. Gracias, doctora Silvia Serrano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos llegando al final de esta audiencia pública que ha tratado y trata sobre un tema de enorme importancia para todos los países, que es el de la independencia judicial y el de los mecanismos de control dentro de un Estado democrático. Hemos escuchado las presentaciones sobre los hechos y argumentaciones de derecho de cada cual, y la Corte tiene ingredientes, elementos sumamente valiosos para tomar su decisión. Pero además, en este caso, en la audiencia, hemos escuchado un allanamiento parcial por parte del Estado que la Corte en su momento estudiará y analizará con cuidado, pero que sin perjuicio de ello expresa una disposición muy constructiva y favorable a reconocer responsabilidad sobre una serie de artículos de la Convención que aquí han sido mencionados, y eso me parecía oportuno destacarlo aquí. Y me parece también necesario y justo reconocer a los intervinientes en esta audiencia, a la representación del Estado, a los representantes de las presuntas víctimas y a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
por la calidad de sus presentaciones el día de ayer, el día de hoy, el respeto recíproco que aquí se ha guardado, que consolida el papel de la Corte como un espacio en el que se resuelven problemas y desentendimientos sobre los derechos humanos y no que se generan nuevos conflictos o situaciones de tensión. El proceso no concluye aquí, como todos lo sabemos. Hay un tiempo que ya está establecido por resolución de la Corte del 15 de febrero para que las partes presenten sus alegatos escritos y la Comisión sus observaciones finales escritos. La fecha improrrogable para ello es el 19 de abril, después de lo cual la Corte ya tendrá todos los elementos para poder pronunciarse y dictar en su oportunidad sentencia sobre este caso tan importante, tan interesante para el Ecuador y para toda América. Esta sesión ha concluido y se convoca a los asistentes y a quienes nos siguen por los medios electrónicos a la continuación del periodo de sesiones que reanudará a las 3 de la tarde, hora de Colombia, con el caso que tendremos allí, que es un caso de Bolivia, sobre el cual habrá en su momento la información oportuna para todos. Esta sesión ha concluido, se levanta la sesión. Por favor, todos de pie, la Corte se retira.